Bueno, queremos saludar al doctor en Economía y Ciencia Política, académico de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago, José Gabriel Palma. José Gabriel, buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros, José Gabriel. Bueno, partamos con la conversación. Si pudiéramos definir un punto de partida y definir algunos ejes, ¿no? Para quienes nos están escuchando, ¿dónde diría usted que deberían estar los acentos, ¿no? Para realizar una reforma tributaria que efectivamente cumpla con objetivos importantes para el país en el próximo tiempo? Hay cuatro puntos que se complementan, pero hay que diferenciar. Primero, Ujú. el desastre económico y especialmente fiscal que heredó este gobierno. O sea, eso ya casi nadie se acuerda que el gobierno anterior, que especialmente en el último periodo empezó a tirar cosas vuelto loco para salvar su reputación, entregó las cuentas fiscales con un déficit fiscal equivalente al 7% del PIB. 7. Ujú. Eso es mucha plata. Y en un momento delicado por la situación política interna y porque la situación internacional estaba muy complicada, en el sentido, como todo el mundo sabe, el crecimiento, el alza de la inflación, la reducción de Ujú. las tasas de crecimiento en los países desarrollados y en general la mayor dificultad que encontraban países como Chile para endeudarse y además más caro respecto a lo que era antes. O sea, la mano externa se venía complicada, la mano interna está difícil, por lo tanto, ese 7% del PIB no podía seguir. O sea, había que hacer sí o sí algo para reducir ese 7% del PIB. Y, por supuesto, bajar gastos era prácticamente imposible, porque primero el crecimiento de ese déficit era básicamente nuevos gastos, como la pensión Sí. mínima eh, asegurada y otro tipo de gastos. Y por otro lado, era un gobierno nuevo que venía con un programa que además traía mayor gasto social. O sea, por un lado las demandas eran para subir el gasto y por otro lado la situación que se recibió fue realmente desastrosa, de una irresponsabilidad fiscal el gobierno Piñera fantástico. O sea, aumentaba gasto y por supuesto no subía un impuesto por ni un lado. La segunda situación que es importante recordar, estructural por así decir, el 7% que se recibió y la segunda medida o la segunda columna de este escenario es que Chile tiene muy baja recaudación. Si se compara con los países de igual ingreso por habitante en el resto del mundo, Sí. Chile recauda en términos de impuestos muy poco y además en forma regresiva. O sea, mientras más pobre, mayor proporción del ingreso usted paga en impuestos y mientras más rico, especialmente en el tope de la distribución, tema que tenemos que conversar, se paga mucho menos. Entonces, Ujú. había una situación que se podía subir impuestos porque la recaudación era general, era muy baja. Además, estaba estancado alrededor de un 20% del PIB por los últimos 20 años, o sea, lo cual es absurdo porque si uno mira el resto de los países en general, esto no es una ley de bronce, pero en general cuando sube el ingreso por habitante de los países tiende a subir el porcentaje del PIB que ingreso y gasto público. En Chile Sí. no, en Chile había subido el ingreso y se había quedado estancado en la recaudación. Entonces, los requerimientos del 7% eran muy altos para resolver el 7%. Y segundo, se cobraba poco y se cobraba mal, en forma regresiva. Y además había un programa que ya mucha gente se acuerda que este gobierno tenía un programa económico que no era solamente mantener la situación que no, o sea, mantener este barco que hace agua que no se hunda, tenía un programa que hoy día ya muy pocos se acuerdan, pero en general esas son las cuatro, digamos, pilares de la situación fiscal. Que había un déficit alto, que se recaudaba poco, se recaudaba mal en forma regresiva, y por lo tanto el aumento que se hiciera tenía que ser progresivo, porque ya basta de seguirle cobrando impuestos a los de ingresos bajos y la gente en el tope de la distribución arriba pagando menos que una persona que está en más o menos el salario mínimo, por, Sí. por lo alto impuesto que se paga al consumo a ese nivel. Sí, Y salvar algo el programa.
Sí, pues. José Gabriel, dos funciones que tienen todos los sistemas tributarios del mundo son recaudar y distribuir, ¿no? O redistribuir. En Chile, si no está de acuerdo conmigo, lo puede señalar, por favor. Se ha cumplido más bien con todas las críticas que usted hace, la función de recaudar, pero no tanto la de redistribuir. Y bueno, me imagino que eso no tiene que ver solamente con condiciones técnicas, sino también con condiciones políticas. ¿Qué podría decir al respecto sobre la función redistributiva del sistema tributario chileno y por qué no se ha podido avanzar más en aquello? Sí, mire, también hay otra cosa, que en ¿Sí? Chile igual ya nadie se acuerda. Recaudar por un lado y en el gasto no solo redistribuir, hay otros gastos públicos que son fundamentales, como la inversión pública. Chile, antes, en el modelo anterior, la inversión pública era de 2 dígitos. Hoy día, Sí. si llega al 2% del PIB, hay que darse con una piedra en el pecho. O sea, también el Estado tiene un rol muy fuerte del punto de vista de la inversión productiva. Y eso ya prácticamente ha desaparecido fuera de las obras públicas que se licitan. Ahora, del punto de vista redistributivo, en Chile, el punto que redistribuir tiene dos aspectos. Hay dos, hay dos distribuciones de ingresos, la que sale al mercado de la actividad económica y la que es después de impuestos y transferencias. Hay dos transferencias. Entonces, para pasar de una a la otra, son dos aspectos, impuestos y gastos. Ujú. El gran problema de Chile, como lo decía, es que primero los impuestos son regresivos. O sea, la distribución del ingreso en Chile es más desigual cuando uno solo suma impuestos, pero no las transferencias. O sea, si toma la distribución mercado, le agrega los impuestos, quedamos en una situación más desigual que antes. O sea, Mm, eso es lo que nadie tampoco parece acordarse, mm. que la estructura tributaria en Chile es básicamente muy regresiva y eso es lo que este gobierno está tratando bastante tímidamente, pero por lo menos avanza en transformar esa distribución en algo progresivo. En Ya. Chile lo que mejora el gasto son las transferencias. Esas Ujú. son más progresivas. Intuyo la respuesta, pero por supuesto que lo pregunto. ¿Y por qué ocurre eso en Chile? Mire, ¿Por qué tenemos esta estructura regresiva que usted nos describía recién? mire, bueno, primero porque los Chicago Boys en la dictadura obviamente hicieron una estructura tributaria regresiva. Eso era parte Ujú. de su ideología, de su programa y su forma de pensar. Y Ya, después, pero yo podría decirle cándidamente de vuelta a José Gabriel, deliberadamente con candidez, por supuesto, pero eso fue hace 42 años. claro, no, es que cuando la Concertación heredó esto, hubieron dos cosas. Uno, Mm. una falta de determinación para hacer cambios. Y segundo, tenían un Senado con los senadores designados, porque acuérdense, usted necesita mayoría para pasar nuevos presupuestos fiscales. O sea, no lo estoy defendiendo más de lo que uno debe defenderlo, pero también hay que acordarse que por un periodo de 12 años no había mayoría en el Parlamento, a pesar de que en el país había una mayoría fantástica apoyando la concertación, pero como no había mayoría en el Parlamento, había que negociar todo. Y claramente lo que se negociaba era que el impuesto, la estructura más o menos seguía igual y todo subía un poquitito, subía el IVA, subía el impuesto a la renta, entonces la estructura seguía más o menos igual. Ahora, desde que se acabaron los senadores designados para adelante, la concertación no tiene excusa. O sea, en el gobierno Bachelet, el segundo, cuando se trató de hacer la reforma tributaria, Bachelet tenía mayoría en las dos cámaras. Y la reforma tributaria que sacó al final fue una cosa ya, pero absolutamente mínima. No, subió el impuesto como el 1% del PIB y no un poquito más del 1 y no cambió nada. O sea, digamos que ahí hay una falta de determinación política de hacer una estructura tributaria progresiva como tienen todos los países civilizados. O sea, no hablemos de los desarrollados. Cualquier país civilizado. Es obvio que usted ama. Eso hasta lo dijo Adam Smith. O sea, no estoy hablando de cosas muy extremas. O sea, Adam Smith, el, el padre de la ideología neoliberal, estaba por los impuestos progresivos, pero en Chile parece que no hay nadie. Entonces, ahora la tarea que creó este gobierno, estructura regresiva, gran déficit y, y la necesidad de aumentar los gastos sociales, porque Ujú.
era su programa. Ahora, ¿cómo cuadrar ese círculo? Se hizo esta reforma tributaria, que yo creo que tiene algunas fases muy positivas. El punto es que también hay otras que son de una timidez que dan un poco susto. Como por ejemplo, ¿cuáles? Mire, yo ahí la gran crítica que le hago es que el royalty aquí es muy bajo. O sea, en una economía como la nuestra, tan rica en recursos naturales, lo obvio que una de las grandes contribuciones al erario nacional tiene que venir del royalty a los recursos naturales. Según el Banco Mundial, esto no son cifras mías, según el Banco Mundial el año pasado, la renta de los recursos naturales en Chile era equivalente al menos 20% del PIB. 20% del PIB. Fuera de lo que se recupera por Codelco, que por darle un número redondo, debe ser 5 de los 20, y el royalty ridículamente mínimo que existe hoy día en Chile, en el fondo estamos regalando un 15-14% de las rentas, o sea, renta de los recursos naturales equivalente como al 15% del PIB al sector privado. Eso no tiene sentido. O sea, se le regala en la minería, se le regala, o prácticamente regala en el litio, se le regala en el agua, en las pescas, todo eso. O sea, cada vez que llueve, San Isidro le manda un cheque a los que tienen los derechos de agua, que además los sacaron en forma gratis y corrupta durante la dictadura. Cada vez que hay más peces en el mar, los las pesqueras siguen sacando sus cuotas felices y contentos y en forma gratuita, porque se les regalaron en democracia y con votos de la desconcertación las cuotas pesqueras de por vida. O sea, lo que hay que recuperar es ese concepto de que en una economía como la nuestra, lo básico del financiamiento público tiene que venir de las royalties a la renta de los recursos naturales, al cobre, al litio, al agua, a los peces y a los más recursos naturales. Ahora, de Ya, todo pero eso, sí. lo único que pago mínimo es cobre y litio, y mínimo, y el resto no paga. Ahora, lo que se propone es subir eso, pero en forma, digamos, bastante tímida, y solo al cobre. Como no podemos dejar de mezclar los temas, sin embargo, José Gabriel, yo leo todos los días el Mercurio y todos los días me encuentro con noticias según las cuales si es que esta reforma tributaria tuviera un royalty muy alto o si triunfa el apruebo, los inversionistas se van a ir a Perú, se van a ir a Sudáfrica, eh, y así sucesivamente. De hecho, hubo un artículo donde aparecían ahí 6 representantes de compañías mineras poniendo en duda las inversiones en el sector, y así sucesivamente. ¿Qué podría decir al respecto? Mire, ¿cómo decirle? O sea, ah, ¿se acuerda de la famosa telenovela mexicana? ¿Ah? Los ricos también lloran. Ujú. Bueno, aquí en Chile parece que son los que mejor lloran. O sea, el tema de los recursos naturales es que nos pertenecen a nosotros, a usted, a mí, a la gente que está escuchando este programa o mirando este programa, a nosotros. Nosotros somos los dueños de los recursos naturales. ¿Qué sentido tiene el royalty? Imagínese una minera. Hay dos cosas. Hay un yacimiento donde hay minerales en bruto. Hay una compañía minera que los extrae, los explota y los procesa. Ahora, esos minerales en bruto nos pertenecen a nosotros, no a la minera. Por lo tanto, el royalty, lo que es el royalty es a cuánto le vendemos nosotros a la minera el mineral en bruto que ellos sacan del yacimiento. Porque imagínense que la ley del mineral sea el 1%. Cada vez que una minera saca una roca de 1 tonelada, ahí van 10 kilos cobre fino y van una serie de subproductos. Esos 10 kilos cobre fino incrustados en la roca son nuestros. Esos subproductos, el molibdeno, oro, plata y todo el resto, nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, nosotros, el royalty es el precio que le colocamos a esos minerales en bruto y que se los vendemos a la minera, que lo extrae, lo explota y hace todo el resto. Entonces, lo que hay que hacer, y lo que yo traté de hacer en la Constitución y no resultó, y lo que he estado peleando toda mi vida, es que el royalty tiene que reflejar el valor de mercado de esos minerales en bruto. ¿Cuánto cuestan 10 kilos de cobre fino incrustados en una roca de 1 tonelada? ¿Cuánto cuesta el molibdeno, el oro, la plata, el henio, el selenio, todos los otros subproductos que están en esa roca, incrustados en esa roca? ¿Y por qué, Y y por eso, qué piensa usted que el gobierno no se atreve a ser más audaz en esta materia?
Mira, bueno, ahí está, bueno, primero una cosa ideológica, obviamente, o sea, yo creo que la ideología neoliberal tan hegemónica en este país ha impregnado a los sectores centroizquierda en forma absoluta. Pero segundo, el lobby de las mineras, y aquí en Chile es increíble, hay 5 o 6 grandes mineras privadas que tienen una capacidad de decidir la política pública respecto a la minería del cobre. Y eso no tiene sentido, o sea, mira, son las empresas más rentables, están entre las empresas más rentables del mundo. Hay un artículo de Financial Times que demuestra que Antofagasta Minerals, que usted conoce el dueño, es la Sí, empresa, Andrónico Luxich, sí. en el periodo que ellos estudian, es la empresa que dio más dividendos en el mundo, entre las empresas de materiales que cotizan en Londres. O sea, de todos los conglomerados del mundo, del área materiales, que cotizan en Londres, Antofagasta Mineral fue la compañía que dio los mayores dividendos del mundo. Por otro lado, escondida, el gerente general de BHP recorre el mundo contando el cuento de que aquí en Chile el costo de producción es una libra, $1 la libra. Y por otro lado, el precio está a 3,5, pero llega hasta 4,5. O sea, la rentabilidad de esa empresa está entre las más grandes del mundo. Pero no, usted mira la contabilidad, pareciera que no fuera tan grande, porque usted sabe toda la forma que hay para eludir y evadir impuestos, y por otro lado, lloran de que si usted le pone un impuesto, usted le pone un, perdón, señal, ahí estamos, que haya perdido la Sí. señal, usted le pone un royalty, ellos van a ser, entre comillas, no competitivos. O sea, son las empresas más rentables del mundo y nosotros le estamos regalando, prácticamente regalando los minerales en bruto que están en el Ya. yacimiento. Eso se llama subsidio. Aquí y en la quebrada de la G. Eso se llama subsidio. ¿Qué sentido tiene estar subsidiando a las empresas entre las más rentables del mundo? Eso no le responde. Nadie ha dado una respuesta. Siempre, no, es que, no sé, se van a ir de Chile. Imagínense, se van a ir de Chile con la plata que ganan. No, es que lo necesitamos. ¿Para qué? ¿Para que hayan concentrado? Para eso necesitamos empresas extranjeras. Acuérdense que nosotros, en lugar de ir avanzando la cadena de valor de la minería del cobre, vamos para atrás. El concentrado era el 12% de la exportación de cobre, el 90%, el retorno a la democracia, hoy día es la mitad, y se calcula que para el 30 va a ser 3/4. O sea, en Mm. lugar de ir para, en el fondo, la renta de los recursos naturales se lo regalamos a alguien que no la invierte en forma productiva. Ese es el punto. Y por lo tanto hay que recuperarla con un royalty e invertirla en forma productiva. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor economista José Gabriel Palma de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago. José Gabriel, bueno, probablemente usted sepa que el gobierno está tratando de acelerar al menos la conversación con las bancadas parlamentarias, y la oposición dice que en relación al proyecto que el gobierno ha esbozado, se debería dividir la discusión legislativa en dos. O sea que, por un lado, deberíamos discutir evasión, elusión y exenciones, que ese sería un proyecto de ley, y otro proyecto de ley para discutir el tema del impuesto a la renta y temas vinculados con ello. Em, ¿Qué podríamos decir sobre esto que es aparentemente técnico, pero que obviamente tiene que ver con estrategias legislativas y al fin y al cabo con posiciones políticas e ideológicas? Mire, el tema de la evasión y elusión tributaria es un tema fundamental. Ahora, Ujú. que se discuta junto o separado la otra, a mí no me molesta. O sea, el punto es sacarlo adelante. Si Ajá. usted mira la distribución, aquí hay un estudio fantástico que hizo gente del Ministerio de Hacienda, gente joven, economistas, que son muy buenos para los números, con gente que cooperó de afuera. Tiene un estudio que está en el internet y que cualquier persona lo puede bajar, donde muestra la estructura tributaria chilena. ¿Y qué es lo que muestra esa estructura tributaria chilena? De que la mitad más pobre de Chile, los deciles 1 a 5, pagan como porcentaje el ingreso menos que los multimillonarios, el top 0,01%. O sea, hay que cambiar esa estructura tributaria. Y la forma de cambiarla,
y esto yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley, es que dado las enormes formas de eludir y evasión tributaria que tienen los grupos de alto ingreso, hay que hacer un impuesto al patrimonio. O sea, esa parte es la que yo estoy más de acuerdo con esta, no por razones ideológicas, no porque hay que quitarle la plata a los ricos, sino por mínimo de justicia tributaria. Por lo menos que todo el mundo pague en la misma proporción. Y entonces Sí. hay que hacerle el patrimonio, ya que no pagan impuesto a la renta, suficiente. José Gabriel, para terminar, estamos en un momento constituyente, y uno de los principales argumentos económicos que se hacen desde el lado del rechazo es que cómo se financian los derechos sociales, que se necesitarían todavía entre 9 y 15 puntos más de recaudación para poder financiar los derechos sociales que está prometiendo. Bueno, el argumento es más o menos así, ¿ah? ¿Para qué prometen derechos sociales si no tienen cómo financiarlos? Bueno, ya que estamos en una conversación tributaria, ¿qué es lo que podría contestar frente a este, que es uno de los principales argumentos que se le entregan a las personas para que no aprueben la propuesta de nueva constitución? Ese es un argumento de mala fe. Y lo digo con todas sus palabras. Ese es un argumento de mala fe. Primero, los números son bastante alegres. Pero segundo, existe el royalty. Tenemos la renta, los recursos naturales en Chile equivalen al 20% del PIB el año pasado. O sea, hay donde recuperar esa renta de los recursos naturales y podríamos tener un royalty que financie primero que ayude a cerrar el déficit y que financie los gastos. Acuérdense además que si de aprobarse la nueva constitución, que ojalá se haga, los nuevos gastos sociales van a entrar, pero muy lentamente y en un largo periodo de tiempo. Y viene todo mal proceso legislativo para ver los detalles. O sea, no es que el 5 de septiembre haya que aumentar el gasto público en 5 puntos porcentuales. No, en los próximos 4 años y con suerte hay que aumentarlo de a poco, digamos, a 1% anual. Y el royalty puede perfectamente pagar por eso. Si no lo hacemos es porque no tenemos ganas de hacer esos gastos sociales, no tenemos ganas de financiar esos gastos sociales. Hay que cortarla con el famoso cuento de que la renta de los recursos naturales hay que regalárselo a alguna de las empresas más rentables del mundo. Hay que recuperar el royalty. Por eso mi crítica a este proyecto que se mandó este gobierno es que es muy timo en el royalty y en el lado tributario, especialmente agregar la cosa patrimonio, es bastante bien diseñado. Pero acuérdense que en el royalty que proponen es solo la mitad, recauda extra solo la mitad de lo que hubiera recaudado el proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados hace 2 años con el voto a favor de los diputados Boric, Johnson y Vallejo. Y aprobado con muchas ganas. O sea, ellos estaban por ese royalty y de repente parece que ya no están más. O sea, el poder es medio complicado en ese sentido. José Gabriel Palma, siempre nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero eso no es necesariamente malo. Le agradecemos por esta entrevista y bueno, vamos a estar por supuesto siguiendo en las conversaciones para poder analizar de la manera más completa posible y diversa, por cierto, esta propuesta de reforma tributaria. Gracias, José Gabriel, que esté bien. Gracias a usted por la invitación. 8:33. Breve alto y continuamos en Radio Análisis.